Bueno, vamos a conocer algunos detalles. ¿Cuál es la propuesta a partir de la situación que estamos enfrentando con el ministro de Salud, César Vázquez Sánchez? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Mávila. Buenos días, don Fernando. Buenos días, ministro. ¿Qué decisiones se adoptarán en Consejo de Ministros con relación a la emergencia del dengue? Sí, bueno, hoy, a pedido del Premier y la Presidenta, tenemos un informe que nosotros vamos a presentar sobre el estado situacional del dengue en el país a la fecha, y se está trabajando ya para que en las próximas horas o días salga un decreto supremo declarando en emergencia la mayor parte de regiones del país por el riesgo inminente que hay pues de esta epidemia, ¿no? ¿Cuántas regiones? 20 regiones van a ser consideradas finalmente en situación de emergencia sanitaria por dengue, y se está ultimando los detalles del decreto supremo para que este pueda ser aprobado en las próximas horas. ¿Y qué supone la declaración de emergencia en este caso y qué ha llevado al ministerio a esta situación? Es decir, hay 20 regiones del país en emergencia por dengue. Durante la pausa usted nos adelantaba cuántos compatriotas, por ejemplo, hemos perdido, y me parece que estamos a nivel de letalidad o liderando la tasa de letalidad en el continente, a pesar de que la situación del dengue es compleja también en países como Brasil o Paraguay. Así es. Sí, efectivamente. ¿Por qué en el Perú es más letal, ministro? No, yo creo que comparando las tasas de letalidad con los otros países, no somos en estos momentos el país con mayor letalidad. Yo creo que hay países, no creo, sino las cifras están ahí. Hay países, como bien lo has mencionado, Brasil, incluso Argentina, Paraguay, ni qué decirlo, que están en una situación mucho más compleja que la nuestra. Lo que pasa es que, como bien ya lo anunció la OMS hace meses atrás, varios meses atrás, para América Latina, este 2024 va a ser un año absolutamente complicado por el desborde de los casos de dengue, sanitariamente hablando. Entonces, hay muchos factores que están llevando a que esto se dé y que nos ponga contra las cuerdas a todos los países de Latinoamérica, donde siempre ha habido dengue, y que en esta oportunidad va a haber mucho más que antes, ¿no? Básicamente el factor climático que ahora está como un caldo de cultivo perfecto para que este mosquito se prolifere más rápido y sea un vector mucho más frecuente de la transmisión de esta enfermedad. A ver, le decía el tema de la letalidad, le mencionaba, porque estamos leyendo, revisando una columna de la doctora Jenny Seinfeld. Acá dice eterno déjà vu, que ha publicado el día de hoy en el diario El Comercio, y dice: somos el país con más muertos por dengue por millón de habitantes en las Américas. Tristes récords los que exhibimos. Es decir, ella hace una comparación o memoria con relación a lo que ocurrió en la pandemia con la COVID-19. Me parece que se refiere a la situación, estaba haciendo un análisis de la situación del 2023 en general, ¿no? Que sí tuvimos lamentablemente una posición, como bien lo menciona, ¿no? En estos momentos no es así la situación. En el 24. Así es. En lo que va del 24. Así es, lo que va del 24 es distinto. Muy por el contrario, yo creo que sí pudimos estar peor, porque la situación, como se ve en los países vecinos, es realmente mucho más complicada. Nosotros hemos tomado medidas, por cierto, que nos han permitido no estar tan mal como podríamos haber estado. No significa que estemos tranquilos o contentos, ¿no? No olvidemos de que estamos con cifras mayores al año pasado, es cierto, pero estamos al borde del 100% de aumento de casos. Pero si vemos ¿Duplicando? ¿Se refiere a eso? ¿Duplicando el número de casos que...? Prácticamente, ¿no? Si vemos las cifras exactas, por ejemplo, en estos momentos tenemos, en casos tenemos en este 2024 ya 24.981 casos, de los cuales tenemos de 24.981 casos acumulados, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Tenemos ya 28 fallecidos, 17 están confirmados y 9 están por confirmarse. El año pasado estuvimos en 12.624 casos a estas fechas y 18 fallecidos. El año pasado a esta fecha, 12.624. Hoy estamos en 24.000.
95% de aumento, ¿no? Entonces, prácticamente hemos duplicado el número de casos, pero como les decía, y que no sirva de consuelo tampoco, pues si echamos una mirada, los países vecinos han subido entre 300, 500 y en caso de Paraguay hasta más de 2000% los casos. ¿Qué cosa nos ha permitido nosotros aguantar y contener un poco la situación para no estar tan grave como los países vecinos? Los planes que hemos hecho, cuando recién ingreso yo en julio y encuentro obviamente que la ministra saliente se va porque no pudo manejar el problema del dengue, inmediatamente hicimos un plan de julio a diciembre y le metimos más presupuesto que el primer semestre, que se supone que es el más grave. En el primer semestre se habían gastado 34 millones en la lucha contra el dengue, le pusimos 40 y le transferimos a las regiones en esta segunda etapa para preparar al Ejército de Salud, no solamente con capacitaciones a los médicos, al personal de salud, sino con insumos para esta crisis que se avisoraba tenía que llegar en este primer semestre del 2024, sino que además nos permitió articular más acciones con los gobiernos regionales. Y para este 2024 arrancamos el año con un presupuesto de 108 millones. Nunca antes se destinó un presupuesto de esta magnitud para la lucha contra el dengue y menos desde el primer día del año. Claro, pero los montos son importantes, valiosos y hay que reconocerlos siempre y cuando se utilicen bien y contengan la emergencia. ¿Usted diría que estamos ante una emergencia sanitaria en el Perú por dengue? Sí, yo creo que ya por eso vamos a declarar, ya estamos en una epidemia en varios lugares, varias regiones. Se mencionó una lista de 4 regiones en un principio. Son las regiones más afectadas, ¿no? Más afectadas. Estamos hablando de... Hoy estamos hablando de 20 regiones que vamos a declarar en emergencia sanitaria. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué se declara en emergencia sanitaria? Se declara en emergencia sanitaria cuando el plan regular que uno tiene para atender un problema sanitario se ve desbordado por la casuística. Entonces, ya se necesitan acelerar algunos procesos logísticos. ¿Qué está haciendo el ministerio precisamente cuando ya está a punto de declararse esta emergencia y cuando ya se ha reconocido que estamos ante casi la duplicidad de casos con relación al año anterior? ¿Qué hemos hecho? Aparte de haber asignado los recursos desde el primer día a las regiones, hemos implementado un plan que consiste pues básicamente en control larvario, en fumigación, que es el control vectorial, en capacitación con el personal de salud y las brigadas que salen a hacer el trabajo de campo, coordinación con las municipalidades, con todo el equipo de los gobiernos regionales. Eso nos ha permitido contener un poco, porque si no estaríamos hablando de cifras mucho mayores. Pero además, en estos primeros 2 meses, las regiones tienen presupuesto, están incluso lentas en su ejecución. ¿Para qué? ¿Qué cosa es lo que se debe comprar o financiar con esos presupuestos? Con esos presupuestos tienen que contratar gente para las brigadas de control vectorial y control larvario, que son acciones que se tienen que hacer casi de manera masiva. ¿Cuáles son esas acciones? Control larvario. El control larvario significa que el personal va a ir a la comunidad casa por casa, va a entrar al domicilio, porque el dengue es generalmente intradomiciliario y el dengue no está en las aguas sucias de las calles, de las lluvias, sino en las aguas limpias que hay en nuestros maceteros, por ejemplo, en los floreros. Entonces, entra el personal y revisa la casa, las salas, los patios, las azoteas, todos los lugares donde normalmente la gente tiene un florero, un macetero, y ahí hay agua limpia, ahí hay huevitos, ahí hay larvas. Ellos entran y proceden a hacer el control larvario. ¿Qué porcentaje de los hogares, por lo pronto de las 4 primeras regiones declaradas en emergencia, ahora van a ser 20, nos ha informado usted, qué porcentaje de esos hogares han sido visitados por los equipos de su ministerio? Nos va a contestar, por favor, después de una breve pausa, en que retomaremos la conversación sobre la situación del dengue, esto conversando con el ministro de Salud, el doctor César Vázquez. A las 8:50 de la mañana continuamos conversando con el ministro de Salud, el doctor César Vázquez Sánchez, a propósito de lo que ocurrirá hoy en el Consejo de Ministros, porque el día de hoy se aprobará ya declarar en emergencia 20 regiones del Perú. ¿Es correcto?
Así es, sí, Mávila. Se tomó finalmente esa decisión porque el aumento obviamente es exponencial de casos y porque hay regiones que, a pesar que todavía no están en una situación de epidemia, el riesgo inminente es alto y necesitamos para esta segunda quincena de marzo, donde calculamos que ya los recursos asignados para estos primeros meses se puedan agotar, poder nosotros desembolsar, transferir más recursos a las regiones. Ministro, hay, como decía, 4 regiones que fueron seleccionadas para la emergencia primero, ahora van a ser 20. La Libertad, Así es, Ancash, Piura, Ica. E Ica. Llama la atención que sea el norte de Lima, Ancash, y el sur de Lima, Ica, pero no Lima. Nos va a decir algo sobre Lima. Pero comencemos con Ancash. Nos hacen saber que solo en Casma se han producido casi una quinta parte de los casos de muertes. ¿Qué ha pasado en Casma y qué reacción específica ha habido contra el dengue en esta ciudad de Ancash? Sí, efectivamente, cuando nosotros miramos una región, no necesariamente es que toda la región esté afectada, ¿no? Ancash tiene zona de costa y zona de sierra. La zona altoandina no tiene problemas con el dengue, pero Casma, por ejemplo, que es una zona que siempre tiene dengue, endémica de dengue, y que la gente lo conoce bien a la enfermedad y cómo defenderse, creo que aquí la situación climatológica, porque la sensación de calor es brutal realmente, y yo el día que fui allí a fumigar me tuve que cambiar 3 veces la camisa del vivirí, porque el sudor que uno sin moverse, tiene es tremendo. Yo creo que aquí lo que ha faltado un poco es que el gobierno regional, que como ustedes saben son nuestros brazos operativos para poder enfrentar la enfermedad, ha tenido dificultades en ejecutar las primeras semanas su presupuesto y no ha hecho las intervenciones que deberían hacerse básicamente en control larvario en este primer mes. Nosotros hemos ido a darle refuerzo, asistencia técnica para que ejecuten un poco más su presupuesto y también hemos encontrado un grave problema aquí. Hay 40% de casas que en promedio se resisten a que las brigadas ingresen a sus casas. Esta negativa de la población, Fernando, Mávila, es preocupante, es grave, porque nosotros vamos con nuestras brigadas a ayudar a la población, a protegerlos con la fumigación, con el control larvario, pero 40% de las casas no nos permiten entrar. Entonces tenemos una barrera de acceso que también dificulta nuestra intervención y agrava la situación. Hay que iniciar una campaña comunicacional intensa. De hecho, no solamente... Estamos un poco tarde para ello, ministro, y permítame la interrupción, pero tenemos preguntas con nuestros corresponsales y conductores desde el interior del país también. El turno de Óscar Sánchez desde La Libertad, precisamente. Óscar, te escuchamos. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. En el caso de La Libertad, ministro, tenemos un aproximado ya de 5.000 casos y 8 fallecidos en lo que va de este 2024 en el caso de dengue específicamente. ¿A qué se debe este crecimiento que hemos tenido de casos de dengue en Trujillo, principalmente, pese a que no hemos tenido lluvias? ¿Y hay alguna responsabilidad de la Gerencia Regional de Salud? Porque usted manifestó que se ha destinado presupuesto para el tema preventivo. Así es. Bueno, Trujillo ha ejecutado mejor su presupuesto que Ancash, por ejemplo, ¿no? Y creo que está haciendo una intervención interesante, muy coordinada con nosotros. Lo que pasa que en general en estas regiones el común denominador es que la sensación térmica es tremenda, más allá de las lluvias, porque no olvidemos que el mosquito no es un mosquito que está pues en las aguas empozadas, en las aguas sucias de las lluvias, es generalmente intradomiciliario. Y yo creo que lo que está pasando es que el calor está jugando muy a favor de la enfermedad. Cuando el calor es más intenso, el mosquito pasa de su estado de larva, de huevito, a adulto mucho más rápido. Entonces se prolifera más y se vuelve un vector mucho más pronto de lo normal. Y eso hace que la enfermedad se disemine más fácilmente. Ese es el problema que está azotando no solo al Perú, sino a toda Latinoamérica. Y obviamente en Trujillo no ha sido la excepción. La cantidad de población que tiene también es mucho mayor, una población grande, cercana a los 2 millones de habitantes. Entonces eso hace que las cifras se vean mucho más altas, ¿no? Pero se está interviniendo. Por favor, escuchar a nuestro compañero desde Piura, Andrés Carguapomba, que tiene también algo que preguntarle desde allá. Andrés, adelante, por favor.
¿Qué tal, ministro? Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. La declaratoria de emergencia sanitaria es la medida más acertada para controlar la epidemia del dengue en regiones como Piura, que todos los años registra elevadas cifras por esta enfermedad. Se lo pregunto, ministro, porque aquí en la región Piura, por ejemplo, el Colegio Médico ha indicado que la emergencia sanitaria no es la solución. Muchas gracias. Esa es una buena pregunta, Fernando Mávila, ¿no? Muchos opinólogos han salido a decir, ya, declaren emergencia, es urgente, necesitamos. Entonces uno tiene que entender para qué sirve la emergencia sanitaria, ¿no? La emergencia sanitaria básicamente sirve para transferir recursos de manera excepcional y dos, para acelerar los procesos logísticos. Esto sería vital en una situación donde, uno, las regiones no contarían con recursos y dos, donde no hay los insumos para comprar. Nosotros en este gobierno hemos planificado este panorama y desde el primer día le hemos dado recursos. Es más, vemos que las regiones están ejecutando con lentitud, pero como no estamos en una situación de buscar culpables y tirar la pelota, hemos ido a las regiones más afectadas y le hemos dicho, ¿por qué no ejecutas tus presupuestos? Te voy a dar la asistencia técnica porque tienes que acelerar las compras y los procesos, tienes que contratar más rápido a las brigadas y salir a intervenir de manera más masiva. Hemos encontrado algunas dificultades burocráticas que no han sabido sortearlas y estamos acompañándolos. Yo creo que en este proceso de asistencia técnica vamos a tener resultados y en 2 o 3 semanas ellos van a acabar su presupuesto. Permítanos, y es por eso que estamos impulsando la declaratoria para que en 15, 20 días podamos darle más presupuesto una vez que ellos ya lo gastan y podamos adquirir más insumos. Por ahora tienen presupuesto e insumos y son las regiones los brazos operativos de la intervención de nosotros como sector salud. Bien, permítanos ir a Ica. Edwin Herrera tiene información también o tiene una pregunta para hacerle al ministro. Adelante, Edwin. Buenos días, señor ministro. El año pasado se destinaron 40 millones de soles para las regiones para realizar trabajos de prevención. Este año, a la región Ica, en enero, se destinó 8 millones de soles. Si desde el año pasado se vienen trabajando estrategias para reducir los casos de dengue, ¿qué falló en la región Ica que presenta más de 3.000 casos casi en 2 meses? Bueno, realmente lo mismo que las otras regiones, ¿no? El calor hoy es mucho más potente, vivimos una ola de calor más intensa y eso hace de que la enfermedad sea más peligrosa, más riesgosa para la población. Y eso está escrito y no me pueden dejar mentir, la sensación térmica que hay en Ica también es realmente fuerte en cuanto a la temperatura por encima de los valores que normalmente habían. Pero más allá de eso, obviamente lo que nosotros hemos previsto en Ica y en las otras regiones es que paralelo a la intervención de control larvario y control vectorial, que ellos tienen la obligación de hacerlo porque para eso le hemos aprobado sus planes con presupuestos respectivos y para eso se les está dando la asistencia técnica permanente. También hemos paralelamente preparado nuestro sistema de respuesta de servicios como los hospitales. En estos momentos tenemos solo ocupadas el 71% de todas nuestras camas que hemos preparado para casos de dengue. Todavía no estamos en un nivel de desborde del servicio de salud, pero sí estamos en un desborde de aumento de casos. Bien, ministro, queremos agradecerle a nuestros colegas que han participado desde las distintas regiones del país donde se vive esta emergencia provocada por dengue. Nosotros tenemos ya pocos minutos para concluir la entrevista. Son los periodistas de las regiones con más casos de dengue los que han participado, trayendo sus preguntas para el ministro. Queríamos en estos últimos minutos aprovechar también para que nos responda a una denuncia que se ha dado a conocer el día de ayer en otro ámbito de la información a través de la congresista Heidi Juárez, que ha dicho el actual ministro de Salud incidió para que su esposa obtenga un puesto en el Congreso como asistenta. ¿Cuál es su respuesta a la denuncia? Antes de pasar a esa renuncia, quería redondear esta información del dengue que es importante para quienes piensan que quizás no estamos operando lo suficiente bien contra el dengue. El año pasado, ahora, como les dije, casi se ha duplicado el número de casos, pero el número de muertes, a pesar que se ha duplicado los casos, el número de muertes se mantiene igual. Entonces,
nosotros estamos tratando de contener como gobierno y articulando mejor los esfuerzos con los gobiernos regionales para que nuestra intervención sea más efectiva y contener esta ola de aumento en toda Latinoamérica. Con respecto a la otra pregunta, Mávila, ¿qué te puedo decir? A ver, yo soy congresista primero, ¿no? Entonces, primero te voy a aclarar, y la población debe saber que este hecho que se denuncia ha sucedido hace 2 años y medio. O sea, cuando yo no era congresista, es más, mi esposa entró a trabajar al Congreso en esa época, incluso antes que yo entré a ser asesor. Y como congresista que he sido, yo tengo claro el poder y la autonomía que tiene un congresista en función a su investidura. Es irrisorio que un congresista venga a decir que un asesor lo presiona o lo recomienda, ¿no? O sea, por respeto a la investidura del Congreso, yo creo que es mejor no comentar estas situaciones que obviamente tienen un trasfondo político, pero solo quiero decirles en primer lugar que mi esposa cumplía el perfil, que ha trabajado más de casi 2 años en el Congreso, que tenía la experiencia y que esto ha sucedido antes que yo sea ministro, no cuando yo era congresista, y un asesor no puede obligar ni influir en un congresista que se deje influenciar por un asesor. Yo creo que no tendría la investidura, no estaría haciendo respetar la investidura que le corresponde. Bien, ¿no? tomamos nota de su respuesta a la denuncia que ha sido hecha respecto del desempeño de su esposa en el Congreso. Señor Vázquez, ministro de Salud, muchas gracias por estar acá. Lo liberamos para que pueda llegar al Consejo de Ministros, en donde, según nos ha dicho, se va a proclamar el estado de emergencia no en 4 regiones, como es el caso hasta ahora, sino en 20, entre ellas en Lima misma. Conversaremos sobre Lima de las próximas veces que nos veamos, no ha habido tiempo ahora. Muchas gracias, señor Vázquez, buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad.